Amigos, bienvenidos a una nueva prueba de manejo. Estamos manejando el SEAT Toledo. Esta es la versión FR Line, que es la versión más equipada que tenemos en México y la versión con el motor de 3 cilindros turbo. Vamos a ver cómo nos trata. El SEAT Toledo tiene ya algunos años en el mercado en su actual generación, pero podemos ver que para esta versión FR Line SEAT le ha puesto algunos detalles modernos. Por ejemplo, podemos ver los faros en LED en este caso. Tenemos una fascia bastante alta, llega muy abajo y bueno, termina en un nivel alto con aperturas de ventilación bastante amplias, quizá un poco más amplias de lo que realmente necesita el coche. Hacia la parte lateral, en este modelo le han cambiado las cubiertas del espejo, las tenemos en un color gris que combinan con los rines y bueno, finalmente tenemos una línea ya muy vista en el coche, pero que sigue viéndose más o menos moderna. Los neumáticos en esta versión son unos Bridgestone Potenza montados sobre rines 17. La medida es 2.15 con un perfil 40, es un perfil bastante agresivo, entonces sí tenemos que andarlo cuidando en los baches y en bueno, las imperfecciones que tienen las calles de México. Hay que mantener una buena presión de llanta, si no va a ser fácil dañar el rin o la misma llanta. Y bueno, la clasificación de velocidad que tenemos es una clasificación V, que es una clasificación bastante optimista, considerando que esta es la versión 3 cilindros, y bueno, le da ciertas características dinámicas. La misma clasificación de velocidad es una clasificación para alta velocidad y tiene obviamente un muy buen desempeño. En la parte trasera tenemos realmente pocas novedades. El diseño es un diseño ya conocido, ya lo habíamos visto. Son 3 volúmenes, pero este coche, el medallón está integrado a la tapa de la cajuela, así es que se abre como un hatchback, con los beneficios y los contras que eso implica. Tenemos el pequeño detalle del FR Line y bueno, pueden ver una antena en la parte trasera, una antena realmente convencional. Tenemos luces de LED para las calaveras traseras, excepto para las direccionales, que en las direccionales sí tenemos luces convencionales. En esta versión ya tenemos llave inteligente, así es que podemos abrirlo directamente de la manija sin tener que aplicar la llave y bueno, cerrarlo con solo tocar la manija de las puertas delanteras. El interior para esta versión cambia un poquito. SEAT le agrega algunos detalles en color rojo. Los asientos tenemos una combinación de alcantara y vinil en las orillas. Tienen buen soporte lateral, son asientos cómodos y la verdad se ven bastante más deportivos. El tablero es plástico duro. Digo, finalmente este es un coche de unas generaciones, más bien, es una generación que tiene ya algún tiempo en el mercado, entonces se empieza a ver ya como un coche un poquito viejo. Aún así, sigue siendo un interior bastante funcional. Tenemos un control de aire acondicionado manual, tenemos el sistema de entretenimiento, que a pesar de tener una pantalla relativamente pequeña, tenemos Apple CarPlay y Android Auto, así es que sigue siendo un sistema de entretenimiento funcional y moderno. Tenemos las bolsas de aire obviamente frontales, tenemos bolsas de aire laterales, no tenemos bolsas de cortina, no tenemos un quemacocos, pero bueno, es un interior adecuado para el segmento en el que está el SEAT Toledo. El volante también es una de las cuestiones agradables de esta versión y es que tenemos un volante cortito, realmente es un volante de un diámetro pequeño. Tenemos estas formas para los puños a las 2 y a las 10 que le da otra sensación en el agarre. En la parte baja es un volante recortado y bueno, tenemos el logotipo de FR a las 6 en punto, ¿no? El tacómetro y el velocímetro son muy tradicionales, algo que ya conocemos dentro de los demás vehículos del grupo Volkswagen. Tenemos el tacómetro del lado izquierdo, el velocímetro indicando únicamente kilómetros del lado derecho y los niveles de temperatura y de combustible con pequeños focos de LED. Algo agradable de esta versión es que, como ya hemos dicho, tenemos la llave inteligente, así es que no solo podemos abrir las puertas, también lo podemos encender mediante botón sin necesidad de sacar la llave e insertarla. Con la llave en el bolsillo podemos acceder adentro del coche y prender el coche directamente. Algo que no estoy seguro para qué sea, y bueno, si alguien de ustedes sabe para qué es, por favor, díganme en los comentarios, es esta pequeña tapita de plástico. La verdad es una pequeña tapa que no sale mucho del tablero del lado izquierdo y la verdad es que yo no le encuentro ninguna utilidad y creo que si es una tapa SEAT hubiera podido hacer un mejor trabajo
tapando un hueco de algún switch de este lado. El espacio trasero es bastante cómodo para dos adultos más. Tenemos una buena apertura para la entrada, para el acceso. Tenemos un buen espacio de piernas. La posición del asiento es muy atrás, así es que tenemos un buen espacio de piernas entre el respaldo y los pasajeros traseros. Y bueno, tenemos algunos acabados en materiales duros, plásticos duros, los paneles de las puertas. Tenemos un pequeño colchón en el descansabrazos, pero en general tenemos materiales duros. Tenemos dos cargadores de USB en la parte central delantera. Tenemos un descansabrazos, que de hecho aquí mismo está el acceso hacia la cajuela. Se puede abrir esto y tenemos un espacio hacia la cajuela para poner esquís o objetos largos sin afectar a los dos pasajeros traseros. Obviamente los descansabrazos se abaten en configuración 60-40 y bueno, tenemos en general un buen espacio y una buena sensación aquí en la parte trasera. La apertura de cajuela, bueno, tenemos el tradicional logotipo que se mueve y tenemos un gran espacio en la parte trasera. Puede ver, el medallón se abre junto con la tapa y tenemos acceso completo hacia el espacio de cabina y bueno, un gran espacio para carga en la parte trasera. Abajo de esto tenemos un neumático de refacción temporal y bueno, espacio para más objetos de emergencias. Esta es la parte más interesante de esta versión. Este es el FR Line y tiene el motor de 1 litro de 110 caballos de fuerza. Es un motor de únicamente 3 cilindros, pero con turbocargador, así es que la potencia está alrededor de los 110 caballos y el par está alrededor de los 147 libras-pie. Está unido a una transmisión manual de 6 velocidades y bueno, pueden ver que queda mucho espacio alrededor dentro del compartimento del cofre. Es un motor muy ligero y con un buen desempeño. La promesa principal de este motor es un alto rendimiento de combustible. Vamos a hacer una pequeña prueba de aceleración en el nuevo Seat Toledo. Vamos a intentar alinearnos un poquito aquí. Y bueno, ¿listos? No lo voy a patinar mucho, así es que vámonos. Se fijan, el cambio de primera a segunda es bastante largo. Segunda casi es 100. O tercera. Esto es tercera. Se fijan, aún para un motor de 1.0 litros, vamos a 4.000 revoluciones a 100 km por hora. Aquí es donde tenemos algo de potencia y par todavía en el motor. Si acelero, tenemos un pequeño retraso del turbo, pero tenemos una buena respuesta para hacer cualquier sobrepaso. En sexta, esta misma aceleración, eso es con el acelerador a fondo, en sexta relación. Sí tenemos una respuesta, pero obviamente es mucho más lenta. En consumo me ha llamado la atención. He traído el Toledo ya unos cuantos kilómetros y el promedio que me ha dado es de casi 18 kilómetros por litro. Ha sido un consumo mixto entre ciudad y carretera y la verdad es un muy buen consumo. 18 kilómetros por litro, casi 18 kilómetros por litro es bastante aceptable, bastante más que aceptable para un vehículo con estas prestaciones. Es un muy buen motor, fuera de las limitaciones obviamente que tiene por su desplazamiento. Sigue siendo un motor muy llevadero, muy aprovechable en ciudad, incluso para andar zigzagueando, siempre y cuando mantengas las relaciones altas, cosa que es fácil con la transmisión. Es un motor ágil, sigue moviéndose ágilmente este Toledo. Pues al Toledo ya se le empiezan a notar los años. La verdad es que esta plataforma y este diseño, y sobre todo el interior, ya tiene algún tiempo, ya lo conocemos y bueno, ya empieza a notársele que es un coche con algunos años en el mercado. Esta generación ha sido muy buena, es una generación eficiente y sobre todo este motor me ha impresionado cómo responde este motor. Tengo que aclarar varias cosas. Es un motor que se debe de manejar un poquito diferente a como se maneja un coche con un motor de 4 cilindros turbo o un 4 cilindros de desplazamiento mayor. Tiene muy bajo par a bajas revoluciones.
Entonces, por ejemplo, si vas en movimiento, normalmente la segunda relación es suficiente para continuar el movimiento y acelerar. En este coche batalla, o sea, si te detienes o casi detienes, tienes que meter primera invariablemente, ¿no? Porque si metes segunda lo hace sufrir. En parte también porque la caja tiene relaciones bastante largas. Tiene 6 velocidades, pero tercera puedes ir a velocidades por arriba de 130 kilómetros por hora, ¿no? En tercera, y le quedan otras 3, y pues, digo, sigue siendo un motor chiquito y revolucionado. Entonces, fuera de eso, fuera de esos momentos en que se siente con muy bajo par, que se baja revoluciones, el motor funciona muy bien. Si quieres andar rápido, puedes hacerlo, obviamente manteniendo el tacómetro en la mitad de arriba o arriba de 4000 revoluciones. Si quieres ahorrar combustible, bueno, te vas a sexta y vas a 2000 revoluciones a 100 kilómetros por hora en un motor de 1 litro, ¿no? Eso es muy, muy, muy eficiente, ¿no? No es el más refinado tampoco. Tiene cierta vibración, que bueno, es un motor de 3 cilindros, seguramente esto tiene que ver, ¿no? Sí tiene cierta vibración conforme se revoluciona. Obviamente entre más revoluciones va disminuyendo la vibración, pero sí lo notas como un motor un poquito menos refinado que los otros. Competidores, bueno, la verdad es que Toledo, esta versión FR del Toledo la tiene un poquito difícil, y es que en el segmento de arriba de los 300,000 pesos o ligeramente arriba de los 300,000 pesos existen opciones muy atractivas de sedanes, a lo mejor no tan eficientes, pero con una mecánica más deportiva, de una respuesta más rápida. A lo mejor tampoco con este nivel de equipamiento, tampoco con faros de LED, con la apertura y encendido con llave inteligente, con CarPlay, que bueno, esa es a lo mejor una de las fortalezas del Toledo, además obviamente del rendimiento de combustible. Pero en ese segmento de los 300,000 existen sedanes muy atractivos que sí están en un segmento un poquito arriba, tanto en amplitud interior como en su calidad de manejo que el Toledo. Incluso pudiéramos considerar una alternativa como un Golf, que es una plataforma completamente nueva y sí se nota como un coche superior a este. Ese Golf trae un motor de 1.4 turbo en México y bueno, es un coche que responde bastante bien y también logra un buen rendimiento de combustible. A lo mejor no tan bien como como lo que tenemos en el Toledo, pero bueno, no nada dramáticamente más gastón. Algo que no me ha encantado del Toledo es los plásticos interiores. Tienen una buena apariencia, pero al tacto no son tan buenos. Por ejemplo, el tablero es duro. Tenemos los paneles laterales son duros. Y bueno, no tienen esa apariencia de lujo que en algunos otros modelos del grupo Volkswagen podemos ver. También, algo que me ha llamado la atención es que crujen mucho. Al pasar bordos, por ejemplo, que se flexiona el chasis, crujen los plásticos en el interior. Y este es un coche nuevo de 4.500 kilómetros, ¿no? Esos crujidos seguramente irán empeorando rápidamente conforme pasen los kilómetros. Pues bueno, amigos, esa ha sido la prueba del nuevo Seat Toledo. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, por favor denle like. No olviden suscribirse al canal. Si tienen algún comentario, déjenmelo en la sección de comentarios. Intento contestar todos. Y nos vemos por aquí a la próxima.